Pero bueno, así lo dispuso el Señor, así que vamos a seguir adorando al Señor. Gracias, Rey de Gloria. Thank you, King of Glory. The electricity just shut off here. I don't know where you are, there is no electricity. But over here where we are, there's no electricity outside and in our homes. But we are going to continue worshiping God. In the darkness, we are light. En la oscuridad, nosotros somos la luz. Así que vamos a adorar al Señor. Así lo dispuso el Señor. ¿Será que quiere una cena romántica el Señor? Maybe the Lord wants to have a candlelight supper. So we're getting that ready. Y bueno, el día de hoy traemos una enseñanza muy especial. So today we have a very special teaching. Estamos en la semana más importante de la persona más importante. We are in the most important week of our year because it is the most important person is the person that we're studying this week. Y esa es la persona de Jesús. This is the person of Jesus. Y cuando se estaba acercando Jesús vino a Jerusalén y leíamos el domingo que no fue casualidad que él se acercó y vino a Jerusalén en su última semana de ministerio. So when we were learning about Jesus, and this is not a coincidence that Jesus came to this place in his last week of ministry. Y entonces hoy vamos a ver, y así como comenzamos haciéndonos la última pregunta, nos hicimos la pregunta el domingo, ¿por qué Jesús vino a Jerusalén? One second. Hoy nos vamos a hacer la siguiente pregunta, y la pregunta que hoy nos vamos a hacer es: ¿Jesús murió por casualidad durante la Pascua? The first question that we're going to ask ourselves: did Jesus die out of a coincidence in Passover? Ajá. Acordémonos que hoy inicia la Pascua. So let's remember that today we begin the Passover. Y Jesús, como todos los judíos, estaban preparándose para esta fiesta que se celebraba todos los años. And Jesus, is this better, Peter? All right. And Jesus was getting ready for the Passover, which was being celebrated every year. Y entonces, la pregunta que hicimos sigue vigente. And so the question that we ask is still valid to this day. ¿Jesús murió por casualidad durante la Pascua? Did Jesus happen to die during the Passover out of a coincidence? Y bueno, la respuesta bíblica es no. Well, the biblical answer is no. La razón por la que vino a Jerusalén esa última vez no fue solo para celebrar la Pascua, sino para convertirse en nuestra Pascua. The reason ay, se me fue mi amor. Okay. The biblical answer is no. The reason he became to Jerusalem that final time wasn't just to celebrate Passover, but to become our Passover. Y como el apóstol Pablo dice claramente en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, and just as the Apostle Paul declares this in chapter 5, capítulo 5, chapter 5, Primera de Corintios, capítulo Corinthians, 5, chapter versículo 5, 7, verse 7. dice: Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. And as the apostle says in 1 Corinthians chapter 5, verse 7, Christ, our Passover, has been sacrificed. ¿Pero qué significa esto? But what does this mean? Bueno, para ver la respuesta necesitamos nosotros comenzar en Éxodo capítulo 12. Well, to see the response to this, we need to begin looking at Exodus chapter 12. Que es la historia de la primera Pascua.
which is the story of the first Passover. Y ahí nosotros veremos por qué era necesaria la Pascua y qué significaba. And there we're going to see what the Passover was, why it was necessary and what it meant. Y entonces en Éxodo capítulo 12, no lo vamos a leer, pero So in Exodus chapter 12, we're not going to read it, Pero but lo voy a ubicar en la celebración de la primera Pascua y lo que sucedía alrededor. I'm going to lead you to what happened in the Passover and what happened around it. Okay, entonces en Éxodo 12 el escenario es Egipto y el estado de ánimo es el caos. So in Exodus 12, the setting was in Egypt and the mood was in chaos. Egipto estaba devastado por una serie de 9 plagas. Egypt has just been devastated by a series of 9 plagues. Ahora, esto no es solo una mala racha, sino que Dios está juzgando a Egipto. This isn't just a string of tough luck. God is judging Egypt. Y más que juzgar, lo que Dios está haciendo es que Dios está cumpliendo una promesa que le había jurado a Abraham, Isaac y a Jacob. And more than that, God is keeping a promise to Abraham, Isaac, and Jacob. Y la promesa era que sus hijos tendrían la tierra de Canaán como herencia. And the promise was that their children would have the land of Canaan as an inheritance. Pero sin embargo, los israelitas habían estado atrapados como esclavos en Egipto durante siglos. But they have been stuck in Egypt for centuries. Y llegó la hora donde Dios los iba a sacar y los iba a traer a su casa. It's time for God to get them out and bring them home. Pero primero hay una última plaga y esta es la más grave de todas. But first there is one last plague and the most severe of all. Con todas, o al menos la mayoría de las plagas anteriores, Israel ha estado exento. With all, or at least most of the previous plagues, Israel has been exempted. Por ejemplo, cuando vino la plaga para matar al ganado, dice la palabra que el ganado de Israel no murió. Their cattle didn't die. Sus cosechas no fueron aclamadas. Their crops weren't hailed. Incluso su tierra no se oscureció. Even their land did not go dark. Ahora, no han hecho nada para evitar estas plagas. Now they have not done anything to avoid these plagues. Dios simplemente los ha alejado de ellas. God has simply aimed them away. Pero la plaga final será diferente. The final plague would be different. Dios apuntará a todos esta vez. God will be aiming at everyone at this time. Además de alguna provisión imprevista, Dios derribará a todos los primogénitos en Egipto, incluido el primogénito de Israel. Apart from some unforeseen provision, God is going to strike down all the firstborn in Egypt. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta plaga va a tocar a todos y no excluirá a Israel? Why is this plague going to touch everyone and not exclude Israel? Bueno, porque a pesar del hecho de que Israel es el pueblo elegido de Dios y a pesar del hecho de que han sido oprimidos durante siglos, la verdad es que Israel también eran pecadores igual que los egipcios. Because despite the fact that Israel is God's chosen people and despite the fact that they've been oppressed for centuries, the truth is that they are sinners too. Y eso lo encontramos en Ezequiel, en el capítulo 20, versículo 4, donde nos dice que los israelitas adoraban a los dioses o a falsos dioses o a los dioses de Egipto. And we find this in Ezekiel chapter 20, verse 4 through 10, where it tells us that they had even been worshiping the false gods of Egypt. Entonces Dios no puede simplemente ignorar este pecado. So God can't simply ignore this sin. Porque Dios les había dicho que se alejaran de los dioses de Egipto, pero ellos no lo hicieron. Because God had asked them to ignore these gods and they did not do this. Entonces, juntamente con la 10ª plaga, que era traer muerte a todos los primogénitos de Egipto y de Israel, So with the final plague, which was to take the firstborns of Egypt, including the firstborns of Israel, viene lo que se establecerá como la primera Pascua. was what
was what was going to be established as the first Y Passover. Dios ideó una forma en la que Él podía ser justo, pero también misericordioso al mismo tiempo. And so God found a way where he could be both just and merciful at the same time. Y a esto lo vamos a llamar salvación a través de la sustitución. And this, we might call it salvation through substitution. El mensaje de la 10ª plaga es que Dios es santo y justo a la misma vez. The message of the 10th plague is that God is holy and just at the same time. Pero el mensaje de la Pascua es que Dios también es misericordioso. But also, the message of Passover is that God is a God of mercy. Y esos son 3 grandes atributos de Dios. And these are 3 great attributes of God. Y entonces, en esa primera Pascua, Dios ideó una forma en la que Él podía ser justo y también misericordioso. So on this first Passover, God found a way to be just and at the same way merciful. Ahora, en God Éxodo- showed his way of being merciful and just. Ahora, en Éxodo capítulo 12, nosotros miramos que Dios da una instrucción a Moisés de cómo proveerse de algo que los podía salvar de la muerte, del ángel de la muerte que iba a venir sobre la tierra. And so we see in Exodus chapter 12 how God provides a way to save themselves from death, from the angel of death. Y entonces él vino y dijo que necesitaba a un cordero maduro de 1 año de edad y sin mancha. And so God said that he needed a lamb without Blemish. blemish. Y tenían que examinarlo por 4 días para asegurarse de que no había fallas en él. And they had to examine it and see that there was no mistake in him. Y entonces en el día 14 de ese mes, la noche en que el ángel de la muerte va a entrar y a matar al primogénito, en ese día ellos tenían que matar el cordero. So on that 14th day was the day that night was the day that they had to take the lamb and kill it. Y lo que tenían que hacer después de matar al cordero era aplicar la sangre de ese cordero en los postes de la puerta. And so what they had to do was to apply the blood to their doorposts. Y entonces cuando Dios iba a descender sobre la tierra, iba a mirar la sangre que estaba en los postes de la puerta y pasaría sobre ellos. And when God would see the blood, when God sees the blood, he will pass over you. Y este es el significado. Dios perdona a los hijos de Israel no porque sean mejores que los hijos de Egipto, sino porque un cordero sin mancha muere en su lugar y su sangre cubre su puerta. That's the meaning. God spares Israel's son not because they are better than Egypt's son, but because of a spotless lamb dies in their place and its blood covers their door. Y esto es salvación por sustitución. So this is salvation through Y substitution. según el Nuevo Testamento, el mensaje de la Pascua es también el mensaje de lo que nosotros llamamos el Viernes Santo. And according to the New Testament, this is the message of Passover. Y si alguien se ha preguntado, ¿cómo puede un animal sustituir a un humano? And it is also the message of Good Friday. So if you've wondered, how is an animal going to substitute for a human? Bueno, finalmente es que no se puede. Well, ultimately is that it cannot. Y como Dios pasó por alto el pecado del humano, porque un animal murió, era siempre un problema que todavía tenía que ser resuelto. How God could pass over human sin because of an animal died was a problem still demanding a resolution. Y entonces el Viernes Santo, que es el día que crucifican a Jesús, es cuando Dios finalmente resuelve este problema. And so Good Friday is when God finally resolves this problem. Y entonces vuelvo a repetir, la razón por la que Jesús vino a Jerusalén esta última vez no fue solo para celebrar la Pascua, sino para convertirse en nuestra Pascua. So the reason Jesus came to Jerusalem that final time wasn't just to celebrate Passover, but
to become our Passover. Entonces, así como incluso Israel estuvo expuesto a la ira de Dios en esa 10ª plaga por su idolatría, So just as Israel stood exposed to God's wrath in the 10th plague for their idolatry, todos estamos expuestos a la ira justa de Dios por nuestra idolatría. so we all stand exposed to God's righteous wrath for our idolatry. Todos hemos pecado y no hemos alcanzado su gloria. All of us have sinned and have fallen short of his glory. Cada uno de nosotros perecería eternamente bajo la ira de Dios en el fuego eterno preparado para el diablo y sus And ángeles. apart from some provision, every last one of us was going to perish eternally under God's wrath. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios es justo. Because God is holy and just. Pero en su amor infinito, Dios ideó una manera de hacer justo, pero también misericordioso al mismo tiempo. But in his infinite love, God devised a way to be just and merciful at the same time. Y a eso es lo que nosotros llamamos salvación por sustitución. And so this is what we call salvation through substitution. La primera Pascua que se celebró en Éxodo capítulo 12 en Egipto, The Passover that was celebrated, the first Passover that was celebrated in chapter 12 of Exodus, tenía la intención de pintar una imagen en el pueblo de Israel. had the intention to paint a picture in the people of Israel. Pero eso no era lo que iba a traer verdadera salvación. But this isn't what was going to bring salvation. Pero cuando nosotros llegamos ya a los evangelios, But when we reach the Gospels, el verdadero sustituto lo encontramos aquí. we truly find the substitute. En palabras de Juan el Bautista, In words of John the Baptist, Juan capítulo 1, versículo 29, Juan Bautista viene y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. it says, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Entonces miramos cómo todo Dios lo va ordenando y lo va haciendo completo. This is John, first chapter of John, verse 29. And so we start seeing how God begins to complete his work. Entonces como con toda tipología, Jesús es más grande que el tipo del Antiguo Testamento. And so with everything, God, with all of our typology, Jesus is greater than the Old Testament type. Entonces, esta vez Dios no nos pidió a nosotros traer un cordero. Esta vez Dios se proveyó a sí mismo de un cordero. So in this time, God didn't ask us to provide the lamb. He provided the lamb himself. Y este cordero no era un animal, sino que era un hombre completamente Dios y completamente hombre como nosotros en todos los sentidos, excepto en una, que él no pecó. And this lamb was no beast. He was fully God and fully man, like us in every way, except he did not sin. Y sin embargo, como toda tipología, Jesús correspondió al tipo del Antiguo Testamento. And yet, with all typology, Jesus corresponded to the Old Testament type in many ways. Al igual que el Cordero de la Pascua, Jesús era un hombre maduro. Just as what the Old Testament said, Jesus was a mature man. Ninguno de sus huesos había sido quebrado. None of his bones was broken. Fue examinado a fondo y encontrado impecable, sin pecado por los diferentes cortes donde él fue, a Pilato, a Caifás, y ninguno de ellos lo encontró culpable. He was thoroughly examined and found spotless. Y entonces también y fue asesinado también por nuestros pecados. And he was also his life was taken for our sins. Entonces, qué importantísimo lo que estamos viendo y por qué nosotros celebramos todo esto. And so this is so important. Why are we celebrating all Y this? esto es lo que Pablo quiere decir cuando él dice: Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. And so this is how we can say that Jesus Christ is being sacrificed. Nuestra He is our Passover. salvación viene a través de su sustitución.
Our salvation comes through his substitution. Es por eso que Dios puede decirnos, cuando veo la sangre de mi hijo, pasaré sobre ti. This is why God can say, when I see the blood of my son, I will pass over you. Y lo que deja esto es una pregunta. So what leaves us is a question. Which leaves us a question. ¿Estás cubierto por la sangre? Is his blood applied to you? Recordemos lo que dice Éxodo 12. Let's remember what Exodus 12 says. Y hablando estrictamente, no fue suficiente matar al cordero de la Pascua So strictly speaking, it wasn't enough for the Passover lamb to be slain. para que Dios lo pasara por alto. La sangre del cordero tuvo que ser aplicada en las puertas. In order for God to pass over them, its blood had to be applied to their doors. Si solo hubieran matado al cordero y no haber aplicado la sangre en las puertas, de nada hubiera servido el sacrificio. If they had omitted that, the lamb would have not done them any good. Me In the gusta, same way. me gusta lo que dice un gran predicador que se llama Juan Calvino. Él una vez dijo, I really like what John Calvin once noted. dijo, mientras Cristo permanezca fuera de nosotros y estemos separados de Él, todo lo que ha sufrido y hecho para la salvación de la raza humana seguirá siendo inútil y sin valor para nosotros. As long as Christ remains outside of us and we are separated from him, all that he has suffered and done for salvation of the human race will remain useless and of no value for us. Hoy nosotros debemos de mirar al Cordero, que fue traspasado por ti y por mí, y abrazarlo por fe como nuestra única protección contra la ira de Dios. You must look on the Lamb who was pierced for you and embrace him by faith as your protection from God's wrath. La fe es el instrumento por el cual su sangre se aplica a nosotros de manera personal. Faith is the instrument by which his blood is applied to you in a personal way. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo y lo abrazamos y abrazamos su salvación, también la sangre entonces de aquel cordero que murió en la cruz por nosotros es aplicada a nosotros. So this is why when we come to Christ and we have faith in him, that faith is an instrument which his blood is applied to us. Por eso la palabra dice que todo el que está en Cristo no tiene condenación. This is why the word of God says that we have no condemnation. Porque in cuando Christ. Dios nos mira a nosotros, Because when God sees us, Dios mira la sangre del cordero que es Jesús. God sees the blood of the Lamb, which is Jesus. Y entonces la justa ira de Dios pasa encima de nosotros. And so the wrath of God goes over us. Y entonces concluyo con estas 4 cosas. And so I conclude with these 4 things. La mesa del Señor nos habla a nosotros The Lord's table speaks to us sobre una salvación por sustitución. about a salvation for substitution. Y si Carlita y Kenia pueden venir. Nuestra salvación no fue por nuestras obras, Our salvation was not by works. no fue por nuestros medios, Our salvation was not by our sino fue means, por sustitución. but by substitution. El Cordero, así como muere y trae salvación a los israelitas, Jesús trae a través de su muerte y el derramamiento de su sangre, nos trae salvación. Through the blood of Jesus Christ, we reach his salvation. We reach salvation. Número 2, el mensaje de la Pascua es este. And so the message of the Passover is this: Que Jesús vino a celebrar la Pascua, pero más que celebrar la Pascua, se convierte en nuestra Pascua. Jesus came to celebrate Passover, but more than celebrating Passover, he becomes our Passover. Este es el mensaje del Viernes Santo. This is the message of Good Friday. Que Jesús vino a morir por nosotros. That Jesus came to die for Y us. que Él es la esperanza de todo el mundo. And that he is the hope of the world. Pero interesantemente, But very interesting, Jesús
antes de ir a la cruz, Jesus, before going to the cross, en lo que nosotros llamamos comúnmente la última cena, and what we call the Last Supper, ellos comieron muchas cosas, cantaron, oraron, they gathered up and they sang and worshiped. pero hubo un momento donde Jesús tomó el jugo de vino o el jugo de uva, But there was a moment where Jesus took the juice, y entonces tomó una copa. and so he took a cup, Y entonces tomó también un pan, he also took the bread y lo partió. and broke the bread. Todos compartieron del mismo pan They all shared the same bread y de la misma copa. and the same cup. Y entonces Jesús viene y trae una revelación a sus discípulos. And so this brings a revelation to their disciples. Y él empieza a decir que este jugo que está en la copa, And so what he begins to say is that the juice that is in the cup sí, representa su sangre que está próxima a derramar por todos. represents the blood that is going to be shed for all of us. Y que el pan And that the representa bread su cuerpo, represents his body que también va a ser entregado por todos. that is going to be given and slain for all of us. Los discípulos creían en un Mesías diferente, The disciples believed in a different Messiah, en un Mesías que no iba a morir, in a Messiah that was not going to die. pero ellos no entendían But what they did not understand, lo que Jesús vino a they hacer. did not understand what Jesus was here to do. Pero hoy nosotros sí lo But entendemos. we understand what he is here Él es doing. el Cordero He is the que Lamb quita nuestro that pecado, takes away our sins. el pecado que nos separaba del Padre. The sin that would separate us from the El Father. la justa ira de Dios es lo que The merecíamos. justful wrath of God is what we deserve. Pero Jesús But Jesus tomó nuestro lugar took our y place, la justa ira de Dios and the rightful wrath of God que tenía que caer sobre that nosotros, should have been put upon us. Jesús la iba a recibir. Jesus was going to receive it. Y entonces Pablo en Primera de Corintios recibe una instrucción directa de parte del Padre. And so Paul in 1 Corinthians receives a direction from the Father. Y entonces el Padre le dice que cada vez que la iglesia se reúna And so the Father tells him every time that the church gathers y coman en la mesa del Señor, and they eat in the Lord's table, que hagan esto en memoria de Jesús. let them remember this in my remembrance. Y que a través de esto proclamen la muerte de Jesús hasta su venida. And through this may they proclaim their coming. Y entonces esto He's es coming. también lo que hoy estamos proclamando. And so this is what we are proclaiming today too. Que hay respuesta y hay solución para el pecado de la humanidad. That there is an answer for our sins and for humanity. Que no es la religión, It is not religion. no son leyes que hay que obedecer, It is not laws that we need to obey. sino es aceptar a través de la fe la obra que Jesús hizo en la cruz por nosotros. But it is to accept the work of Jesus Christ that he did for us. Salvación por sustitución. It is salvation through substitution. Y hoy entonces recordamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. And so today we remember the sacrifice that Jesus did for us. Y hoy entonces tomamos nuestra copa. And so we take our cup. Y hoy tomamos nuestras We copas. take our cup. Padre, te damos gracias And Father, we say thank you porque en este día because in this day traemos a memoria we bring to our minds, to our memory, esa celebración de Pascua this celebration of
Passover. Esa fiesta que se volvió profética en ese momento. This celebration that became prophetic in that Y time. que tú trajiste cumplimiento a ella. And that you brought accomplishment through it. Tu vida, Your life, tu sangre, tu cuerpo, your blood, and your body. se volvieron los elementos They became the elements necesarios para nuestra salvación. necessary for our salvation. Te damos gracias porque hoy estamos cubiertos con tu We sangre. thank you because today we are covered by your sin, by your blood. Caminamos cubiertos por tu We sangre. walk covered by your blood. Y hoy, mientras tomamos el pan, And while we take the bread, recordamos we remember cómo ofreciste tu cuerpo, how you offered your body que fue golpeado, that was beaten, que fue escupido, that was spit out, que fue latigado. that was hurt, Y that was slain. a través de ello, And through this, tú nos diste you salvación. gave us salvation. Y por eso hoy cuando comemos este pan, And this is why when we take this bread, te damos gracias, we give thanks, pero también recibimos but we also receive cada beneficio every benefit que hay en él. that is in it. Comemos del pan. We take the bread. Y también te damos gracias por la sangre que fue derramada por nosotros. We also give thanks for the blood that was shed for us. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. ¿Cuánto te ha de haber dolido? It must have hurt you so much, Pero lo hiciste por amor a nosotros. but you did it for our love. Te damos gracias porque hoy, We thank you because today, cuando el Padre nos mira when the Father sees us, nos mira cubiertos con tu sangre. He sees us covered by your blood. Y hoy nuestro pecado And today, our sin ya no nos separa will never separate us de tu amor, from your love, porque tu sangre continuamente nos está limpiando de nuestro pecado. because your blood has cleansed us from our sin and continues to cleanse us from our sins. Cuando confesamos nuestros pecados. When we confess our sin. Y hoy al tomar esta bebida, And today, as we take this cup, recordamos el poder de tu sangre, we remember the power of your blood, de limpiarnos de nuestros pecados the power that it has to cleanse us from our sins. y hacer que la justa ira de Dios And we remember and we declare that the wrath of God, the justful wrath of God, ahora pasa sobre nosotros it now passes over us. y que la muerte And that the death no tiene victoria sobre nuestras vidas. has no victory over our lives. Tomamos las copas. We take the cup. Y mientras cantamos esta parte de la canción de Sublime Gracia, recordamos y meditamos esto. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Te damos gracias, Jesús, We give you thanks, Lord Jesus, por lo que hiciste por nosotros for what you did for us. y resolviste el problema del pecado en nosotros. Lord, you resolved the problem of sin that was in Y us. resolviste nuestro final en el infierno. And you also resolved our final destiny, which is not hell. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus. porque ahora tenemos seguridad Because we have the assurance de salvación of salvation, y de que cuando nosotros muramos and that when we die, estaremos contigo. we will be with you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen. We Puedes darle un celebrate aplauso you. a tu We Dios celebrate you, que te Jesus. salvó, que te rescató celebrate you, y que Jesus. ahora estamos de continuo cubiertos con la sangre de Cristo And now we Jesús. continue to be covered with that beautiful blood of Jesus Christ. Y te animamos para que en tu vida puedas tú proclamar esta muerte que nos trajo salvación. And so we encourage you to continue to live a life that that shows the salvation of God. Amén.